Bienvenidos sean todos. Vamos entonces a dar inicio a la conferencia del día de hoy, la iniciación y las pruebas. Conferencia súper importante. Vamos a conocer en esta conferencia qué es la iniciación. Vamos a ver en qué momento es que inicia este trabajo, cuándo es que nos convertimos en unos iniciados. Vamos a ver cuáles son las pruebas que se tienen que vivir tanto para entrar al camino iniciático como para adelantar en ese camino, porque, bueno, recordemos que esta existencia física, la cual nosotros hemos bajado aquí como chispas divinales a tomar un cuerpo físico, pues es una escuela. Nosotros vinimos aquí a aprender. Pasa que por tener la conciencia dormida, normalmente nosotros no aprendemos. Nosotros simplemente vivimos repitiendo y repitiendo los mismos errores. A veces decimos, no, ya yo aprendí, pero realmente lo que generamos son resentimientos. A veces con esos supuestos aprendizajes del yo psicológico, lo que hacemos es volvernos hasta más perversos de lo que nosotros pues ya éramos. Y no aprendemos realmente. El verdadero aprendizaje nosotros lo vamos a hacer a medida que empecemos a despertar nuestra conciencia y ya cuando recibimos obviamente las herramientas para hacerlo y las herramientas para sacar la sabiduría de cada circunstancia de nuestra vida, ahí es cuando empieza el verdadero aprendizaje. Y todo aprendizaje debe ser probado. Nosotros estamos aquí en un camino donde vamos a desarrollar las virtudes del alma, pero esas virtudes deben ser probadas y las virtudes se prueban con la tentación. Entonces nosotros vamos a ver tentados de muchas maneras y ahí, a medida que vamos venciendo esas pruebas, es como vamos realmente demostrándole a nuestro ser, porque esto no es para demostrárselo a nadie realmente en el mundo físico, pues las iniciaciones no son para nada para estarlo mostrando, sino que son algo muy íntimo del alma. Entonces es más bien para mostrarle a nuestro ser que sí, que realmente estamos avanzando, que sí, que realmente estamos aprendiendo. Así como cuando un niño va creciendo y va avanzando en grados escolares y para pasarlo de un curso a otro, pues debe de pasar varias pruebas pequeñas, pruebas más grandes, pruebas ya definitorias, para poder pasar de un nivel al otro, de un curso al otro, con tantos o tales grados, pues hay que hacerle unas pruebas, ¿verdad? Pues así mismo es en el camino interior. Nosotros vamos a ser probados todo el tiempo y en esas pruebas se va a medir si realmente pues podemos seguir avanzando, si nos estancamos o si por el contrario retrocedemos porque no hemos sacado la sabiduría, porque no hemos aprendido la lección. Entonces, ¿qué es realmente la iniciación? Nosotros podemos tener como que ciertos conceptos de lo que es la iniciación, incluso hay muchos tipos de iniciaciones para unirse a ciertas logias, a ciertas escuelas espiritualistas que puedan existir por ahí. Van a haber unos ciertos rituales de iniciación que implican pues van a implicar ciertos procesos para que una persona pueda ingresar a una cierta institución o una cierta logia. Eso es lo que podemos conocer como una iniciación. Incluso hay personas que buscando el desarrollo espiritual buscan iniciarse en escuelas en el mundo físico, donde se les dice que se les va a enseñar cómo avanzar realmente espiritualmente, etcétera, etcétera. Pero estas no son iniciaciones reales. Realmente la persona lo que termina es enredándose por ahí con ciertas corrientes, con ciertas escuelas, hasta con ciertas entidades que manejan estas escuelas, ignorando a esa persona lo que es la existencia e ignorando también que la verdadera iniciación es nuestra misma vida. Esta vida con todas sus circunstancias que se nos presentan de instante en instante, de momento en momento, es la iniciación, es como nosotros vivamos esa vida. Si nosotros, en lugar de que la vida y todas sus circunstancias nos pasen por arriba y vivamos repitiendo, reaccionando siempre de la misma manera, empezamos a tomar las herramientas que estamos recibiendo aquí, como la muerte psicológica, practicada de instante en instante, lo que es la muerte en marcha, la meditación reflexiva, todas las técnicas de reflexión
que vamos enseñando, lo que es la transmutación sexual, lo que es el sacrificio por la humanidad para poder desarrollar el amor y también para ir pagando lo que son nuestros karmas, las diferentes técnicas también de comprobación. Todo esto que estamos aprendiendo es lo que nos va a permitir a que esa vida ya no sea una vida simplemente mecanicista como el resto de la humanidad, sino que podamos empezar a vivirla con rectitud, porque estaremos aplicando a cada instante ese cuaternario, ese recto pensar, esa búsqueda del recto pensar, del recto sentir, del recto hablar, del recto obrar, ¿verdad? Para que nuestros defectos psicológicos sean eliminados y no nos roben esa energía tan valiosa que tenemos que tenemos que ahorrar para crearnos a nosotros mismos. Y también debemos aprender a vivir esa vida con sabiduría. Toda esa sabiduría que vamos recibiendo a medida que avanzamos en nuestro camino interior, cada vez que eliminamos defectos psicológicos, rescatamos sabiduría. Cada vez que transmutamos nuestra energía creadora sexual y vamos accediendo a niveles superiores de conciencia en nuestra columna vertebral, vamos recibiendo sabiduría y esa sabiduría nosotros vamos a aplicar en nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, para vivir esa vida intensamente también con sabiduría, pero también con amor, desarrollando en nosotros esa ley del amor. Una persona que viva su vida en rectitud, sabiduría y amor es alguien que se va a salir del montón, va a salir de esa rueda mecánica en la que está toda la humanidad, llevada por el ego, y va a empezar a vivir una vida diferente, una vida que le va a permitir internamente entrar y avanzar en ese camino iniciático. Entonces empezamos aquí por comprender que las verdaderas iniciaciones son del alma, las que cuentan son las del alma, y eso es algo muy íntimo. No es algo que tenga nada que ver con el mundo físico, no son iniciaciones que nosotros vamos a estar recibiendo en ninguna escuela por ahí, en ninguna religión, en ninguna logia. No, las verdaderas iniciaciones son internas, no externas, y hay algo muy íntimo entre nosotros y nuestro ser. O sea, que es algo increíblemente privado. Las iniciaciones que se van desarrollando no son y no tienen nada que ver con la personalidad ni con el yo. El yo no recibe iniciaciones. Quien recibe esas iniciaciones es el íntimo, es nuestro ser. Si nosotros empezamos este camino, nos volvemos unos iniciados, empezamos a avanzar y queremos adornar la personalidad con estos grados y empezamos por ahí a hacernos, no, que yo tengo tal grado, no, que yo tengo tal nivel, no, que ya yo alcancé tal iniciación, no, que ya yo prendí el fuego sagrado, que yo esto, que aquello, que lo otro. Realmente nosotros hasta corremos el riesgo de perder esas iniciaciones, porque estas iniciaciones no es para que nos llenemos de mitomanía, ni para que tomamos el camino del fanatismo. Es realmente algo muy íntimo de nuestro ser, es la búsqueda de la autorrealización, es la búsqueda de la liberación de esta rueda del samsara y de ayudar a otros a que también se liberen. Así que estas iniciaciones no deben de contarse a nadie. Son algo que debemos mantener muy, muy en privado porque son del ser, ¿ok? Otro punto también a tener en cuenta es que las iniciaciones solo se logran con la magia sexual. Es decir, que para llegar a convertirse en un iniciado, la persona ya debe tener su pareja y debe estar practicando la suprasexualidad con su pareja, porque estas iniciaciones donde se van midiendo y donde se van ganando es en nuestra columna vertebral. La creación de cada uno de los cuerpos va a implicar una iniciación. Por lo tanto, la persona ya debe tener una pareja, debe estar practicando activamente lo que es la magia sexual. Obviamente los 3 factores, pero que el nacimiento espiritual ya se esté practicando con una pareja estable del sexo opuesto, en fidelidad, en castidad y en amor, ¿ok? Cuando nosotros nos hacemos iniciados, recibimos internamente, eso en el plano astral, una espada muy pequeñita. Al principio es como que como se le dice a esta, la empuñadura
y la hoja de la espada es pequeñita cuando se recibe, cuando la persona ya se convierte en un iniciado de la logia blanca. Esa espadita debe inmediatamente ponerse en el cinto derecho, porque en el momento en que alguien se convierte en un iniciado, que prende el fuego sagrado del Kundalini, toda la logia negra se le viene a tratar de quitarle esa espada, porque un iniciado para la logia negra es una amenaza, porque es alguien que ya se sale del montón, o sea, es alguien que ya está trabajando para dejar de ser una batería de la cual todas estas entidades negativas se viven alimentando. Y es alguien, un iniciado, es alguien que se empieza a convertir en una luz, en una lumbrera, porque con su propia vida, como hablábamos ahorita, intensamente vivida con rectitud, sabiduría y amor, se convierte también en una fuente de luz, porque está sacando sabiduría de su trabajo interior y empieza a compartirlo con las demás personas, y como está compartiendo algo que está viviendo, algo que está experimentando, pues va desarrollando cada vez más la capacidad para llegar realmente a las conciencias de las personas, para moverlos a que también quieran despertar, a que también tengan un anhelo de liberación. Y eso a la logia negra no le conviene, porque la logia negra pues quiere tenernos a todos sumisos ahí, en máquinas, simplemente hipnotizados con todos los procesos de la sociedad, de la personalidad, de la búsqueda de placer, del sufrimiento, de los problemas sociales, de la degeneración mundial y de tantas cosas, tenerlos ahí dormiditos, porque así a través de nuestro ego se viven alimentando de nosotros. Es una persona que se hace un iniciado y ya tiene su espadita, tiene que defender esa espadita, debe de arreciarse a vencer las tentaciones, porque la logia negra se viene en contra de ese iniciado y es para tentarlo, es para buscar que caiga en adulterio, es para buscar que llegue a la fornicación, que pierda la energía, es para buscar que pierda el interés en el camino que recién ha iniciado. Entonces recibe el iniciado muchas tentaciones, por ejemplo, que de repente le aparece, ¿no?, que esa grandiosa oportunidad de trabajo donde va a conseguir mucho dinero y eso que tal. Pero al final, cuando lo reflexiona, es algo que le va a dejar sin tiempo para su trabajo interior, sin energía realmente para hacer la obra. Entonces, la persona por codicia, por tantos yoes que ahí detrás se camuflan como otras cosas, pero que en el fondo lo que hay es codicia, deja su trabajo interior, piensa, no, eso lo seguimos ahí, eso, yo puedo llevar las dos cosas y tal, y va perdiendo la fuerza, va perdiendo el norte que tenía, y así se sale del camino iniciático y pierde su espada. Y bueno, todo fue un proceso guiado por la logia blanca, donde la persona no fue, negra, perdón, donde la persona no fue consciente y se dejó perder su espada. Pero el punto es que estemos alertas para que una vez que nos hagamos iniciados, más bien cuidemos esa espada, procuremos que esa espada vaya creciendo. Con la creación de cada uno de los cuerpos, la espada va tomando, esa hoja de la espada va tomando una longitud. Por ejemplo, cuando se recibe la espada tiene pues un largo como de 2 vértebras en la columna, o algo muy pequeñito. Pero el largo final que va a tener esa espada, finalizando lo que es la primera montaña, va a tener el largo de toda nuestra columna vertebral. Por lo tanto, con la creación de cada uno de los cuerpos, tal como ustedes lo ven aquí, se va a ir acrecentando, se va a ir alargando esa espada en los mundos internos, porque esta espada no es algo físico, es algo que vamos a estar viendo en lo que es el plano astral, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se da el proceso de entrada a la iniciación? Nosotros primero recibimos el conocimiento, porque necesitamos recibir unas herramientas que nos permitan cambiar nuestra vida, que nos permitan transformar nuestra vida en un camino que vaya hacia la iniciación y en un camino iniciático interior. Entonces, estamos recibiendo el conocimiento, pero somos simplemente simpatizantes del conocimiento, aspirantes a iniciados. Podemos estar viendo conferencias, podemos vernos un temario, 2 temarios, 3 temarios de conferencia, podemos incluso hasta ya
habernos hecho instructores, estar dictando conferencias y demás. Y eso no define que una persona sea iniciada. Una persona puede tener años en el conocimiento, años en cualquier escuela, y eso no define que internamente sea un iniciado. Porque lo que define, lo que vuelve a alguien un iniciado es que llegue a aprender en su columna vertebral el fuego sagrado del Kundalini. Hemos visto, por ejemplo, estudiamos en la conferencia del equilibrio de los centros y de la fabricación de los mercurios, que debemos hacer un proceso, hay que empezar a hacer un trabajo de instante en instante para equilibrar los centros de la máquina humana, para estar buscando ese recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, para ahorrar energía, para que esa energía sexual ya deje de ser saqueada por nuestros defectos psicológicos y se empiece a purificar y podamos empezar a ir a la práctica sexual con una buena cantidad de energía para que se pueda pues prender ese fuego sagrado y también con una energía que tenga el nivel de pureza indicado, porque este fuego sagrado no prende uno con un agua negra, ni siquiera con un agua blanca. Eso hay que tener ya unas aguas que pasen de amarillas a rojas, o sea que se necesita un nivel de pureza. Y eso lo estuvimos viendo en la conferencia 5 de la fase B hace 2 semanas, estuvimos tocando ese tema. También hay que estar trabajando obviamente en todos los defectos psicológicos, pero hay que prestarle como una especial atención a los defectos de la lujuria que nos llevan a perder la energía creadora sexual. Porque para prender el fuego sagrado del Kundalini se requiere que la persona tenga un nivel de castidad. Es decir, que esté trabajando para eliminar todas esas sensaciones, todos esos deseos, todas esas emociones, todos esos apegos a esas prácticas infrasexuales, todos esos apegos a esas sensaciones lujuriosas que todo el tiempo le precipitan a que en la práctica de sexo se pierda la energía creadora sexual. Entonces una persona que ya debe estar teniendo sus prácticas de sexo con su pareja de suprasexo sin pérdida de la energía creadora sexual. Una persona que está trabajando seriamente en este proceso de purificación de las aguas, de lograr la castidad, en un tiempo de unos 7 meses a un año, trabajando, como les digo, realmente enfocados en este propósito de volverse un iniciado, de prender el fuego sagrado, lo puede lograr. Recordemos que hay que intensificar cada vez más lo que es la muerte psicológica, morir en los detalles, de tratar de observar detalles cada vez más minuciosos de ese yo que en un momento dado se nos está manifestando, porque en los pequeños detalles es donde está la clave, porque en esos pequeños detalles es donde está el robo masivo de nuestra energía. Entonces, una persona, como les digo, que está trabajando así, con esa seriedad, con esa intensidad, y que está tratando ahí de llevar un equilibrio en los 3 factores, la muerte, el nacimiento, sacrificio por la humanidad, cuando ya lleva esas aguas amarillas, usualmente le ponen una prueba que le llaman una prueba de fuego, en la que ese día en que le van a prender el fuego sagrado, hay como unos ciertos roces con la pareja. Desde temprano como que amanecen esos ánimos caldeados, como que la pareja está como que de cualquier cosita reacciona y uno está también como medio intenso y la persona está en autoobservación, incluso a la persona le pueden mostrar en el astral que ya le van a poner la prueba de fuego. Pueden avisarle previamente, si está pendiente la persona interpretando sus experiencias astrales, puede darse cuenta de que ya le viene la prueba de fuego, incluso puede ver que ya tiene sus aguas listas para que se dé este proceso. Y si la persona pasa esa prueba, ¿cómo? Muriendo en marcha, no identificándose con ninguna situación que se dé, muriendo a todo, no reaccionando, no dejando manifestar ese fuego de la ira, sino más bien controlando ese fuego, tomando un control de ese fuego. Entonces esa noche, cuando practica la suprasexualidad con su pareja, pues en el mundo astral le entregan la espada. Ahí se convierte en un iniciado de la logia blanca. Solamente en ese momento es cuando se empieza el camino, antes no. Entonces, bueno, la persona ya recibe su espada y de ahí en adelante, cada vez que transmuta su energía creadora sexual con su pareja, esa energía ya asciende por lo que es el conducto conocido como el Nadi Chitra,
y se empieza a condensar esa energía creando los cuerpos solares. La creación de esos primeros 5 cuerpos que corresponden a la primera montaña, que es la regeneración del cuerpo físico, regeneración del cuerpo vital, creación del cuerpo astral, mental y causal, son las 5 iniciaciones de la primera montaña. ¿Por qué son 5 iniciaciones y no 7, siendo 7 cuerpos? Porque recordemos que nosotros tenemos 2 cuerpos que están creados, que no cayeron con la caída del hombre, sino que quedaron levantados y están en estado solar. Entonces, el trabajo que vamos a hacer en la primera montaña es de levantar esos 5 cuerpos que están caídos y llevarlos a un estado solar. Vemos aquí, por ejemplo, esta imagen hindú con estas 5 serpientes ahí arriba levantadas, esta serpiente cobra, la serpiente cobra representa a lo que es la madre Kundalini, y esto representa es el trabajo de la primera montaña, el levantar esas 5 serpientes de fuego. ¿Cuál será la primera iniciación? La primera iniciación va a estar relacionada con la subida de esa primera serpiente, que corresponde a la regeneración del cuerpo físico solar. Cuando ese fuego sagrado, que con cada práctica de suprasexo se va condensando lentamente en esa columna vertebral, llega pues ya a este centro magnético de la raíz de la nariz. Entonces ahí es que esa iniciación queda terminada, cuando se llena la columna de ese fuego sagrado en esas 33 vértebras, ¿ok? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Por ejemplo, una persona que está trabajando seriamente, o sea, alguien que lleve, que no esté jugando con esto, que no es como que ahora trabaja un ratito, después descansa una semana, sino que está tomando una continuidad de propósito en su trabajo, que está buscando morir, está buscando nacer, está buscando sacrificarse por la humanidad todos los días, y esto está haciendo un trabajo serio. Puede hacer este trabajo de lograr una iniciación en aproximadamente 2 años y medio. Eso es como una media, porque si la persona trabaja fuertemente, lo que es el sacrificio por la humanidad, hace los méritos para avanzar todavía en un tiempo más corto. Y una persona que se sacrifica poco por la humanidad, es decir, que realmente no busca tanto ayudar a los demás, y como les decía, como que medio trabaja, medio que no, pues puede tardarse muchos años realmente en lograr completar una iniciación. Entonces todo va a depender del trabajo que estemos haciendo. Cuando ya llegamos a completar esa columna llena de ese fuego sagrado, levantamos esa serpiente, llega el fuego hasta la raíz de la nariz, ya la iniciación queda terminada. Incluso en lo que es el plano astral, en el astral consciente, ustedes pueden ir verificando por dónde va el fuego en la columna en cada iniciación. Completar esta iniciación nos va a conferir un poder. El cuerpo físico está relacionado con lo que es el elemento tierra. En nosotros, la tierra es el sexo. Permítanme un segundito. Bueno, les pido disculpas. Bueno, les decía que el cuerpo físico está relacionado con lo que es, perdón, el elemento tierra. Y la tierra en nosotros es nuestra parte sexual. Nuestro cuerpo, nuestros órganos sexuales, ahí es donde está nuestra capacidad, como esa tierra donde podemos crear, donde podemos hacer todas las creaciones, es nuestra parte sexual. A medida, cuando nosotros culminamos esta iniciación, ya hemos adquirido, por todo el trabajo iniciático que se ha hecho en esa primera iniciación, un poder sobre lo que es nuestro elemento tierra o nuestra parte sexual. Un poder sobre nuestros órganos creadores sexuales, un poder relacionado con lo que es la castidad, la búsqueda de que ese aparato sexual esté bajo nuestro control y no bajo el control de los defectos psicológicos que nos quieren llevar a la fornicación. Pero, así como nosotros adquirimos un poder sobre nuestra tierra interna, esta iniciación también nos confiere un poder sobre los elementales de la tierra, que son los gnomos y los pigmeos. Hay ciertas pruebas
específicas que conlleva esta iniciación, por lo que tiene que ver mucho con lo que es la tierra. Vamos a ver en esta iniciación muchas pruebas relacionadas con tribulación y pobreza. Aprender a no desesperarnos ante las adversidades de la vida. Ahí nos van a estar probando mucho con situaciones relacionadas con lo que es la economía, con situaciones en que la economía se nos aprieta hasta niveles que a veces nos parecen como que hasta sofocantes, pero nosotros debemos aprender realmente a sonreír ante la adversidad, a comprender que en cada situación de la vida hay oculta una sabiduría, que si uno no se desespera, sino que más bien se pone a morir psicológicamente para observar, ¿cierto? Hacernos conscientes de todos esos defectos psicológicos que ante esas circunstancias brotan sobre nosotros, en nosotros, como el miedo, como la impaciencia, como hasta la soberbia, como bueno, muchísimos defectos que en esa iniciación van a estar saliendo gracias a todas estas pruebas a las que vamos a ser sometidos. Pues si aprendemos, si los pasamos esas pruebas, pues vamos a estar culminando esta iniciación. También se nos va a estar probando muchísimo lo que es la paciencia, la capacidad, ¿verdad?, de aprender a esperar, y la castidad, porque tenemos que aprender a controlar ese aparato sexual. Esa es la primera iniciación. La segunda iniciación ya va a estar relacionada con la subida de la segunda serpiente, que corresponde a la regeneración del cuerpo vital solar. Ahí vamos también a llenar de energía pues esas 33 vértebras, y cuando ese fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz, porque ya se ha condensado en todas las vértebras de la columna, esa iniciación ya se concluye. Y esa segunda iniciación, que está muy relacionada con lo que es el elemento agua y lo que es el instinto, pues nos va a dar, o vamos a desarrollar en esa iniciación, un poder sobre lo que es nuestras aguas internas, una capacidad para dominar nuestra energía, para ya no perder nuestra energía ni en la práctica sexual, pero tampoco en poluciones nocturnas. Entonces vamos a estar eliminando en esa iniciación muchos defectos psicológicos relacionados con las poluciones nocturnas, con el yo incubo, el yo subcubo, etcétera. Entonces ahí en esa iniciación se logra un alto nivel de castidad, la verdad. Culminada esa iniciación, incluso se cierran los esfínteres de la persona, y así como se adquiere dominio sobre las aguas internas, también esta iniciación nos confiere poder sobre los elementales del agua, que son las ondinas y las nereidas del agua. Esta segunda iniciación también tiene sus pruebas que se relacionan con ella, y son muchas pruebas relacionadas también con tribulación y pobreza, porque el cuerpo físico y el cuerpo vital están íntimamente relacionados, y también se nos va a probar muchísimo lo que es la paciencia y lo que es la castidad, pero ya digámosle que a niveles más profundos, a niveles más específicos. Entonces se va a tener que estar ahí trabajando para poder ir pasando esas pruebas y poder culminar esta segunda iniciación. Algo también para saber es que esta segunda iniciación para los varones conlleva una prueba, digámosles que especial, porque para culminar esta iniciación el varón va a tener que pasar por una prueba de cárcel, una prueba en la que va a ser acusado por algo, por realmente un crimen que no cometió, pero por eso lo van a llevar a prisión 1 semana, 2 semanas, y ahí va a estar probándose la capacidad pues de confiar en el ser, de no entrar en desesperación, de no ahogarse en un vaso de agua, sino aprender a sobrellevar la situación con paciencia, con rectitud, con sabiduría y amor. A la mujer pues se le exonera esta prueba de la cárcel. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer de verdad pues la lleva más dura que el varón en todo sentido. La mujer padece bastante dolor en muchos procesos, y entonces la ley divina, digámosle que nos tiene ahí como un poquito más de misericordia a las mujeres, y nos salta esa prueba en específico
pero igual la mujer va a pasar, la mujer que esté viviendo este proceso también va a tener pruebas fuertes de tribulación, de aprender a sobrellevar situaciones de pobreza, etcétera, etcétera. Hay personas que a veces escuchan esta conferencia y se asustan, dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo que pobreza? ¿Cómo que tribulación? ¿Cómo que tal? Porque nosotros, como estamos aquí todos materializados e idealizamos lo que es el camino iniciático, creemos que esto es un asunto como de brujería, como de usarle esos poderes, esa energía y todo eso que se está usando para procurarnos deleites, para procurarnos bienes materiales, para procurarnos riquezas, etcétera, y nos hacemos esa ilusión del ego de que este camino va a ser, ¿no?, un lecho de flores. Y estamos hablando de un camino probatorio. O sea, estamos hablando de un camino en que se va a forjar un guerrero, y el guerrero se forja es en la lucha, es en la batalla. Y qué más que un guerrero, esto es un camino para formar dioses. Entonces hay que saber que el camino iniciático conlleva muchas pruebas, pero la virtud sale de allí. Cuando nosotros aprendemos a trascender esto, vamos desarrollando virtudes reales relacionadas con lo que es una verdadera humildad, con lo que es verdadera honestidad, con lo que es una verdadera paciencia, con lo que es verdadera humildad que brota del alma. Y como les decía, solo bajo circunstancias de presión es donde surgen las joyas de la virtud. Ustedes ven que un diamante, por ejemplo, es un carbón que fue sometido a una cantidad increíble de presión, y de ahí surgió pues lo que es un maravilloso diamante. Entonces hay que ver el norte, saber que la autorrealización íntima del ser pues es todo lo premio y todo lo más bueno que podamos aspirar en todo el universo, pero que el camino para llegar allá es un camino probatorio, es un camino pues, porque no por nada le llaman el camino difícil, pero que sin duda pues vale como que toda la pena. Bueno, entonces la tercera iniciación ya está relacionada con lo que es la creación de nuestro cuerpo astral solar. Ahí vamos a empezar entonces a subir ese fuego, a condensar esa energía en las 33 vértebras por tercera vez, ¿verdad? Y cuando el fuego llegue al campo magnético de la raíz de la nariz, ahora debe descender hasta el corazón por un camino secreto. ¿Por qué? Porque ya la creación del cuerpo astral no es una regeneración como el físico y el vital, sino que es una creación. Entonces nosotros tenemos apenas un embrión de cuerpo astral que tenemos que desarrollar. Y así como cuando un embrión de un niño físico en el vientre de su mamá se empieza a desarrollar a partir del corazón, que eso es el primer organito que sale y que está latiendo, y de ahí salen ya todos los órganos del cuerpo y todos los miembros del cuerpo, etcétera, es exactamente cuando estamos creando un cuerpo interno. Tenemos que llevar esa energía al corazón, incluso vamos a aprender en la fase de la práctica específica que se usa a partir de la tercera iniciación, que se llama la clave de sol, donde la energía en la práctica sexual ya se lleva al corazón para que ese cuerpo astral se vaya ya desarrollando. Cuando culminamos esta iniciación, la tercera, nos va a conferir un poder sobre lo que es el elemento fuego. Vamos a desarrollar un poder porque esta iniciación tiene mucha relación con lo que es la parte emocional, y vamos a adquirir un poder sobre nuestra emoción, sobre ese fuego que tan fácilmente nos quema, que tan fácilmente entramos en sentimentalismos, en apasionamientos, o en sufrimientos, o en ira, y quemamos todo internamente. Pues en esa iniciación vamos a aprender a desarrollar ese dominio sobre el fuego, a no caer en esos estados de apasionamiento, a no caer en esos estados de sufrimiento, a no caer en esos estados de ira, para no perder nuestro fuego, para realmente valorar ese fuego que es el que necesitamos para la creación de nuestro cuerpo astral. Y ese dominio, así como vamos a obtener dominio sobre nuestro fuego interno, también esta iniciación nos confiere dominio sobre lo que son los elementales del fuego, que son las salamandras del fuego. Esta iniciación conlleva unos ciertos procesos bastante intensos. Por ejemplo, el iniciado que está creando cuerpo astral va a tener que pasar internamente por el drama de la pasión de Cristo, no al nivel que ya se tiene que vivir en la segunda montaña, que es un poco ya mucho más intenso, sino digámosle con un nivel mucho menor, pero igual,
es bastante intenso, o sea, que internamente tiene que ser crucificado, o sea, eso son en el astral. Tiene que ser crucificado, tiene que bajar 40 días al infierno, tiene que resucitar y todo ese proceso que tiene que vivir internamente, y ahí se le va a estar probando muchísimas cosas a ese iniciado. En esta iniciación se debe desarrollar lo que es el amor a la pareja, el verdadero amor, porque el amor está realmente en el fuego, en el dominio del fuego. Para culminar esta iniciación hay que llegar a saber querer a la pareja de un modo muy superior. Es decir, que ya las prácticas sexuales a este nivel deben estar completamente libres de lo que es el deseo, que cada beso, que cada caricia tenga un enfoque superior, tenga un enfoque espiritual, que ya no esté el deseo animal involucrado en esas prácticas de suprasexo con la pareja. También hay que desarrollar, y van a haber muchas pruebas en esta iniciación, para medir el nivel de obediencia y lealtad hacia lo que es nuestro ser, pero también en esta iniciación van a haber muchas pruebas de adulterio. Entonces es cuando ya se esté a esas alturas, se empiezan como que nos empiezan a soltar todas esas recurrencias de adulterio que tenemos por ahí, y ahí se va a estar probando con esa tentación de serle infiel a la pareja, que va a surgir por todos lados, con toda clase de justificaciones. Ahí nos van a aparecer los amores de nuestra vida, y que no, que tal persona sí, que tal. Pero si nosotros trascendemos esas pruebas, si no caemos en la tentación, entonces vamos a poder culminar con esta tercera iniciación. La cuarta iniciación, pues ya va a estar relacionada con la creación de nuestro cuerpo mental solar. Aquí pues lo mismo, ascender ese fuego, las 33 vértebras hasta llegar aquí a la raíz de la nariz, y luego descender, llevar ese fuego hacia lo que es el corazón. Esta iniciación del cuerpo mental nos permite un dominio sobre el aire. El aire en nosotros, ¿qué es? En nuestra mente, son nuestros pensamientos, que son así volátiles, que vienen y se van como el aire. Entonces nosotros debemos aprender en esa iniciación a dominar nuestra mente, o sea, hacer ese silencio interior. Y esa iniciación asimismo nos confiere poder sobre los elementales del aire, que son los silfos y las sílfides del aire. En esta iniciación la mente deberá ser crucificada y estigmatizada. Nosotros no lo comprendemos ahora mismo, pero la mente humana es animal. Nuestra mente está realmente corrompida por tantos defectos psicológicos, e internamente, incluso en lo que es el plano mental, cada uno tiene como una fisionomía en particular de acuerdo a esas características psicológicas, o sea, dependiendo de los defectos que más nos marquen. Asimismo, en el plano mental tenemos esa fisionomía animal. Por ejemplo, una persona que es muy avariciosa, pues va a tener esa fisionomía así como de un zorro. Una persona que es muy lujuriosa va a tener una fisonomía así como medio serpiente. Una mujer, por ejemplo, muy vanidosa, así se ve en el plano mental. O un hombre, por ejemplo, muy lujurioso, instintivo, y en el plano mental tiene una apariencia así como perruna, por ejemplo. Y esa es nuestra mente. Nuestra mente ahora mismo es animal. Y en esa iniciación pues hay que crucificar esa mente para que pueda surgir lo que es la mente superior, lo que es la mente del ser, que es una mente pues completamente intuitiva. Vamos a salir de esta mente lógica razonativa, que nos mantiene encerrados en todos los conceptos, en todas las teorías del yo, y que nos impide alcanzar lo que es la verdadera sabiduría. Cada una de las 33 cámaras a las que vamos a ir pasando en los mundos internos al hacer esta iniciación, que representan cada una de las vértebras cuando se vayan llenando de esa energía creadora sexual, cada una de esas cámaras nos va a enseñar terribles verdades. Es decir, que nos va a entregar, en esa iniciación se nos va a entregar muchísima sabiduría. Ahora, hay también muchas pruebas, por ejemplo, muchas pruebas relacionadas con el apego.
con el aprender a soltar, con el aprender a dejar ir, con el aprender a renunciar. Nosotros debemos renunciar a este mundo físico, aprender a renunciar a todos los placeres, aprender a renunciar a esta máquina que es el universo, aprender a renunciar a la manifestación cósmica, porque nosotros debemos llegar a hacernos conscientes de que estamos aspirando a la fuente, aspirando a llegar a lo más elevado. Entonces nosotros nos apegamos a tantas cosas y nos quedamos encerrados en esta máquina que es este universo. Podemos llegar a niveles como el nirvana y porque adquirimos ahí unos estados y podemos vivir en unos planetas donde hay armonía, donde se vive con paz y tal, pero no nos hemos liberado, realmente no estamos haciendo nada, seguimos condenados en esta rueda, solo que en niveles más altos. Entonces, en esa iniciación pues debemos aprender a soltar. Si aprendemos a soltar en esa iniciación, a renunciar, vamos a tener éxito en la siguiente iniciación. Esta iniciación pues va a requerir también hacer mucho sacrificio por la humanidad, aprender a hacer muchas obras de caridad, aprender también a no criticar. Se nos van a poner muchas pruebas en esta iniciación sobre el no criticar, y también el culminar esta iniciación ya nos va a permitir el dominio de lo que es el cuerpo astral y el cuerpo mental. Es decir, que ya un iniciado que culmina su cuarta iniciación ya adquiere la capacidad de desdoblarse conscientemente cuando quiera. Hasta ese punto no. ¿Por qué? Porque en el plano mental están los defectos más peligrosos de nuestra psicología. Los yoes magos negros están en nuestra mente. Entonces, si nos sueltan los poderes del cuerpo astral, cuerpo mental, hasta antes de haber crucificado esa mente, pues esos defectos magos negros nos llevan a voltear la fuerza, nos llevan a convertirnos en brujitos aquí en el plano físico y a usar las facultades que tenemos, que para esto, que para aquello, que se desdoblen astral para investigarle la vida a este o para hacerle la amarre a fulano y no sé qué. Entonces es cuando culminamos esta iniciación que ya se nos entrega el pleno dominio del cuerpo astral y del cuerpo mental. Y bueno, ya la quinta y última iniciación de la primera montaña está relacionada con la creación de nuestro cuerpo de la voluntad solar o cuerpo causal. Igual hay que subir esa serpiente, hay que llenar de energía, de fuego, esas 33 vértebras, llevar el fuego hasta la raíz de la nariz y después llevarlo hasta el corazón. Ya esta quinta iniciación nos confiere poder sobre toda la naturaleza, sobre todos los elementos de la naturaleza. Es decir, que un iniciado de quinta iniciación de misterios mayores, porque estas son las iniciaciones de misterios mayores, ya domina su tierra interna, ya domina sus aguas, ya domina su fuego, ya domina su aire y ya tiene dominio sobre toda su naturaleza interior. Y asimismo, pues externamente tiene dominio sobre lo que es la naturaleza y los elementales de la naturaleza. Una persona también que culmine esta iniciación se convierte ya en un verdadero hombre, un hombre con alma. Ya en ese punto, creados esos 5 cuerpos, ya se ha fabricado un alma humana. Antes no. Antes nosotros somos meros animales racionales que no tienen una constitución interna. En esta iniciación, pues vamos a tener que aprender a hacer la voluntad del Padre. Aquí van a haber muchas pruebas, incluyendo esa prueba del nirvana, esa prueba en la que nosotros nos van a poner a escoger ahí. Bueno, y ahora, ¿qué decides? ¿Camino directo o camino del nirvana? ¿El camino estrecho, difícil y angosto, que casi que nadie toma, o el camino amplio y pavimentado del nirvana? Entonces, realmente de 1000 iniciados que llegan a ese punto, 999 terminan tomando el camino del nirvana por la falta de revolución, por no comprender realmente cuál es el objetivo de nuestra existencia. A veces porque tenemos yoes tan quejicas y que todo lo vemos tan grande, que esa primera montaña eso parece muy difícil y no sé qué, y se empieza a hacer ese trabajo, pero así como con tanto pesar y eso con esa pereza, uno lo ve todo como tan largo, tan tedioso y tal, que se llega allá y ya uno se siente como agotado, como ay, qué difícil ha sido esto. Es cuando le dicen, mira, que está el camino directo, donde tienes que pasar a una segunda montaña que va a ser ahora sí que va a ser difícil, porque esa es la montaña de la muerte. No tomamos conciencia de que así mismo como va a ser difícil,
Asimismo, si tomamos ese camino directo, nos vamos a unir al alma divina y se va a gestar la fuerza del Cristo, que es una fuerza que nos va a permitir hacer ese trabajo de la segunda montaña, porque el Cristo es el verdadero guerrero. Entonces la persona, no, mejor, ay, no, me voy por el camino fácil, ay, ya descanso, después alguna vez yo vuelvo y hago eso, eso de deber y autorrealizarme, pero es escaparse por puerta falsa, tomar el camino del nirvana, realmente no se siente una recurrencia y después es muy difícil trascender esa recurrencia. Casi que siempre, llegado a ese punto, se termina tomando el camino del nirvana por la misma razón. Entonces, para culminar esta iniciación, nos van a poner muchas pruebas en las que debemos pues, demostrar que estamos dispuestos a renunciar al mundo, demostrar que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, en ese momento de decisión del camino, lo que hace una persona revolucionaria es poner a que el Padre elija. Y el Padre siempre va a elegir el camino directo, porque es la forma en que nos vamos realmente a unir de vuelta con nuestro Padre. También se nos va a requerir en esta iniciación hacer una verificación de la muerte de los yoes que hemos trabajado en la primera montaña, porque hay muchos yoes en esa primera montaña que uno los va trabajando ahí, algunos los va dejando como que a medio salcochar, como que medio sí, pero ahí se me escapó este detallito, aquel y el otro, y ahí hay que hacer un trabajo en esa iniciación de verificar la muerte de todos esos yoes y de llegar a decapitar a una entidad bastante perversa de nuestra psicología que se conoce como Jezabel, que es una entidad de la mente que está muy relacionada con lo que son esas teorías espiritualistas oscuras que a veces se forjan en nuestra mente y que nos lleva pues a desviarnos y a tomar pues el camino del nirvana o tomar camino de mago negro, voltear toda esa fuerza que hasta ese punto se ha levantado y convirtiéndonos en verdaderos demonios. Entonces esa entidad vamos a tener que decapitarla en esa iniciación. Y bueno, esas son las 5 iniciaciones de misterios mayores que están relacionadas con el trabajo de la primera montaña. Para nosotros entrar en ese camino, para nosotros llegar a aprender el fuego sagrado, ustedes vieron que vamos a estar teniendo que pasar unas ciertas pruebas. Nosotros empezamos, decimos, sí, yo voy a trabajar internamente, tenemos el conocimiento y nos animamos, sí, yo me quiero convertir en un iniciador, quiero hacer ese trabajo. Ya tenemos el conocimiento y esa vida que antes era pues situaciones que se nos presentaban así, ahora se convierten en pruebas, ahora la vida realmente se nos empieza a poner intensa y ahí es donde nosotros tenemos que ir pasando esas pruebas porque cada vez que las pasamos vamos ganando grados, vamos ganando méritos para llegar a aprender el fuego sagrado, convertirnos en iniciados y para que una vez que ya somos iniciados podamos ir ascendiendo, porque cada uno de los ascensos va a conllevar unos exámenes, se van a ver exámenes como que pequeñitos que vamos a estar pasando día a día con las diferentes circunstancias y van a ver esos grandes exámenes que vamos a ver, por ejemplo, ya para culminar una iniciación, se nos ponen una serie de pruebas y si las pasamos, pues ahí entonces nos confieren esa iniciación internamente. Entonces hay varios tipos de pruebas. Por ejemplo, están las pruebas de los detalles. Esas son las pruebas que nosotros vivimos de instante en instante y son pequeñitas, a veces son pruebas que no parecen pruebas, porque son situaciones en el diario vivir en el que se nos prueba el orgullo, en el que se nos prueba la vanidad, en el que se nos prueba el yo de los celos, en el que se nos prueba la codicia, en el que se nos prueba el miedo, en el que se nos prueba la lujuria, con situaciones mínimas de instante en instante. Para pasar estas pruebas nosotros debemos estar en constante autoobservación y muerte en marcha, de instante en instante. Y les voy a decir que la gran mayoría de los iniciados caen en estas pruebas pequeñitas, porque las pruebas grandes, eso como que cualquiera las pasa, porque cuando se empiezan a gestar esas pruebas grandes, uno hasta las ve venir, nos dice, no, aquí hay una prueba de tierra, o esa situación, no, aquí hay una prueba de aire, y se pone uno alerta y dice, no, déjame ponerme juicioso para pasar esta prueba, o hasta le dicen a uno internamente, mira, si te vienen las pruebas tales, ponte pilas, porque a uno lo ayudan muchísimo. Entonces uno se pone pila y dice, estoy ahí pendiente. Se vienen pruebas de agua, estoy pendiente. Si vienen pruebas de fuego, estoy pendiente. Las pruebas grandes es más fácil pasar.
Pero las pruebas chiquititas, ahí es que la gran mayoría de personas se quedan estancadas y no llegan siquiera a esas pruebas grandes, se pasan años, nos pasamos años y años en el conocimiento sin realmente lograr verdaderos avances porque nos quedamos ahí estancados, que ahí estaba la monedita en el piso o el billetito, que íbamos caminando por ahí y lo vimos, inmediatamente se movió un deseo, tomamos el billete que nos dio, ay Dios mío, gracias, yo que tenía esta situación tan complicada, mira cómo Dios me dejó ese billetito ahí, dice uno, o muchas justificaciones que uno tiene por ahí, lo que uno se encuentra es o como que dicen por ahí, el que las cosas no es de su dueño, sino del que las necesita, hay ciertos lemas que andan por ahí que son para justificar ese yo ladrón, porque eso no es suyo, o sea, eso no es de uno, porque uno tiene que levantar algo que no es de uno, uno debería desarrollar pues esa comprensión a través de la observación y eliminación de su yo ladrón, de que lo que no es de uno no tiene para qué tomarlo ni agarrarlo siquiera, qué bonito cuando a uno se le pierde algo, no extravía cualquier cosa y uno puede ir, devolverse para atrás y encontrar eso ahí, donde uno lo dejó y uno, ay, qué alivio, lo encontré. A veces el pasaje bueno, no sé cómo se llama en otros países, pero el dinero que necesitaba para transportarse en la semana se le pierde a alguien y que pueda volver ahí a encontrarlo, bastante como o se le quedó el celular y volver a encontrarlo, ¿verdad? Pero somos mañosos y vamos tomando lo que a nosotros no nos pertenece. Ahora, algo para tener en cuenta es que las pruebas nosotros las tenemos que pasar y las vamos a tener que pasar en el plano físico y en el plano astral. Es decir, a nosotros nos van a medir en los dos planos. ¿Por qué? Porque nosotros en el plano físico, nosotros a veces pasamos pruebas no tanto porque realmente estemos muriendo como porque tenemos conceptos de la personalidad. Uno puede tener un concepto que dice, no, es que yo no debo tomar lo que no es mío, puede decir, ¿verdad? O porque a mí me inculcaron mis padres de temprano que uno debe ser honesto, que uno no debe tomar lo que no le pertenece, etcétera. Y uno tiene esa personalidad bien engrosada con esos conceptos y uno ve eso de ahí, uno siente el deseo, pero se niega, dice, no, eso no es mío, no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de la personalidad. No ha habido, o sea, no hubo una autoobservación de ese deseo que se movió, que hubo un deseo y no se eliminó, no se liberó esa esencia atrapada en ese yo ladrón que hizo sentir ese deseo. Hubieron muchísimos movimientos que tuvo ese yo a nivel psicológico, pero no se eliminan, sino que en el plano físico actuamos simplemente por concepto y decimos, bueno, pasé la prueba. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos ponen la prueba en el plano astral, ya ahí la cosa es a otro nivel. Porque en el plano astral la personalidad no participa. Entonces, como ese es el mundo de los deseos, de las emociones, ahí se siente el deseo y se siente. O sea, usted tiene el yo vivo y ahí ese yo le hace sentir las ganas de cogerse eso y todas las justificaciones del mundo en la mente, y usted, si no realmente ha trabajado el yo ladrón, si no le ha sacado verdaderas comprensiones, verdadera sabiduría de la muerte del deseo, entonces usted va a sucumbir y va a verse usted mismo en el plano astral haciendo lo que se supone que usted no hacía. Entonces, ¿qué toca? Venir al plano físico y ponerse realmente a trabajar, a meditar en ese defecto, hasta que se elimine y se puedan pasar esas pruebas que van a seguirnos la poniendo ahí en el plano físico, pero también en el plano astral. Y le estoy dando una prueba ahí porque ahí tenemos la imagen del que está recogiendo el billetito, pero es con cada detalle, que si los celos, que si el orgullo, que si la impaciencia, que si la ansiedad, que si la vanidad, que si de instante en instante se nos van probando con muchísimos detallitos, y el ir pasando esas pruebas de los detalles es lo que le va a demostrar a las jerarquías que rigen este universo que realmente estamos trabajando. Entonces ahí como vamos, toda prueba que se va pasando internamente se va traduciendo en grados, en avances, en niveles para nuestro ser. También están las pruebas de los guardianes. Estas ya son pruebas de esas grandes de las que hablábamos. Hay 3 pruebas de los guardianes y la primera prueba de los guardianes la vamos a vivir con la creación del cuerpo astral solar. Ahí nos vamos a enfrentar con el guardián del umbral del cuerpo astral, que es una bestia horripilante. Ustedes vieron, por ejemplo, esa imagen que yo puse ahí de invitación para la conferencia, y bueno, la que tengo aquí detrás, es como una alegoría
de lo que sería un guardián del umbral del mundo astral. Porque son feas esas bestias. Pero, ¿qué es lo que representan esas bestias? Representan nuestro ego. O sea, comprendamos que es nuestro ego, todo nuestro ego personificado en una entidad. Y la fealdad que ha de tener ese ego, según nuestra perversidad interior y según sean esos yoes que nosotros hayamos desarrollado, así de fea va a ser esa entidad. Entonces, ¿qué va a hacer pasar esta prueba del guardián del umbral? Que nosotros con nuestra espada, que ya a una iniciación de cuerpo astral ya está bastante larguita, nos tiremos a enfrentarnos a esa bestia. Ese lanzarnos a enfrentarnos a la bestia es pasar la prueba, porque indica que realmente tenemos la voluntad de irnos contra nuestro ego. Pero si está presentándose esa bestia en el mundo astral, resulta que nosotros nos asustamos y le salimos corriendo, pues perdemos la prueba, porque realmente ese miedo que se refleja es apego al ego. Estamos con ese huir, estamos realmente diciendo que no estamos dispuestos a renunciar, a eliminar a ese defecto psicológico. El astral y el mundo físico pues comparten esa analogía, ¿ok? Si aquí en el plano físico nosotros estamos ahí trabajando la muerte, queriendo realmente de instante en instante renunciar a nuestros deseos, negarnos a nosotros mismos, entonces eso se traduce a que no importa lo fea que sea la bestia que veamos en el astral, eso lo vamos a querer eliminar, porque es que queremos ya salir de esas entidades psicológicas. Ahora, esa prueba nos la lanzan una vez. Si uno no la pasa, si uno se ve que le sale huyendo a la bestia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Caer en autoconsideración, decir yo no sirvo para esto, renunciar al trabajo? No. Es comprender, pero es que estoy muy apegado a mi ego todavía, déjame ponerme a trabajar ese apego al ego, déjame ver cómo es que de instante en instante yo realmente no estoy negándome a mí mismo. Entonces uno se pone ahí a gestar en su interior esa revolución, ese anhelo de liberarse del ego y a demostrarlo con muerte psicológica, entonces esas pruebas no la vuelven a lanzar. Esa prueba nos la lanzan hasta 3 veces, o sea, nos dan 3 oportunidades y ya. Si a la tercera vez que nos dieron el tiempo para que lo trabajáramos, para que reflexionáramos, para que nos pusiéramos a morir, si a la tercera no hacemos lo mismo, le salimos corriendo a la bestia, pues ya, hasta ahí. Quedamos esclavos del guardián del umbral, o sea, quedamos esclavos del ego, perdemos la fuerza que teníamos para el trabajo interior, nos salimos de ese camino, nos salimos del conocimiento, nos salimos del trabajo que estamos haciendo y esa fuerza lamentablemente se voltea hasta ahí, hasta ese punto, creando cuerpo astral, ya se han desarrollado ciertas facultades psíquicas, etcétera, y lamentablemente pues volteando esa fuerza la persona termina ahí como un brujito de barrio. Al haber volteado esa fuerza. Bueno, entonces ese es el primer guardián del umbral que tenemos que enfrentar. El segundo lo vamos a enfrentar durante la creación del cuerpo mental solar. Aquí la bestia va a ser todavía más horripilante. ¿Por qué? Porque va a tener la fisonomía de nuestro carácter psicológico. Y como esos defectos que nos caracterizan psicológicamente suelen ser a los que nosotros estamos más apegados, porque incluso hasta los defendemos, porque incluso nosotros decimos, no, es que yo soy así, y uno no lo trabaja porque es que yo soy así, e incluso uno ni se ve esos yoes. A uno de lejos allá las otras personas se lo ven a distancia, pero uno no, pero es que yo no lo veo, pero que dónde está. Y realmente es que estamos muy apegados a esos defectos que caracterizan nuestra psicología, nuestro carácter psicológico. Entonces, cuando vemos esa entidad proyectada ahí, nos horrorizamos. Es una cosa que nos resulta como que demasiado espantosa. Ahora,
quien esté trabajando seriamente, quien esté dispuesto a renunciar al mundo, a renunciar a sí mismo, a eliminar esos defectos consentidos, a realmente cambiar, a dejar de justificar formas de ser, a dejar de decir no es que yo soy así, no eso es porque yo soy de tal o cual signo, y dejar ese orgullo de ese gran yo soy, y está dispuesta la persona realmente a morir en sí mismo para que pueda surgir lo real, que es el ser. Entonces esa persona, cuando se le presente esa entidad, lo mismo, coge su espada y arrecia ahí a clavarle esa espada. Y entonces así pasa la prueba. Si no, lo mismo, le salimos huyendo, nos dan tiempo para trabajarlo, pero si hasta la tercera oportunidad en que nos ponen esa prueba no la pasamos, lo mismo, quedamos esclavizados a esta horrenda bestia, o sea, quedamos esclavizados a la perversidad de nuestra mente. Y una persona que habiendo llegado a ese nivel se deja caer por no querer matar esa mente, pues queda esclavo a la mente. Y bueno, hay que reflexionar para comprender, incluso porque hay personas que tienen tan dañada su mente, que tienen esos yo en magos negros mentales tan perversos. Y bueno, es por estas razones. Bueno, y ya en la quinta iniciación de misterios mayores, pues nos tenemos que enfrentar con el guardián del umbral del cuerpo causal. Aquí ya no va a ser una bestia horrible ni nada por el estilo, sino que este guardián del umbral del cuerpo causal es el que nos va a decir, bueno, hasta aquí has hecho un muy buen trabajo, felicidades, ahora tienes que elegir camino, ahora tienes que decir para dónde vas. No coges ese camino directo, difícil, estrecho, angosto, donde vas a pasar todas las penurias para poder llegar allá al absoluto, o tomas este camino del nirvana, como tú puedes ver, amplio, pavimentado, que te va a llevar a esto y aquello y que lo otro, y ahí nos va a poner esa gran tentación. Como les decía hace un rato, de 1999, nirvana. Uno, el revolucionario, ¿qué hace? Pone a elegir al Padre que se haga su voluntad y que sea el Padre quien elige el camino. Entonces ese revolucionario es el que va a tomar el camino directo, es el que se va a unir a su alma divina, es el que en cuyo interior van a ser la fuerza Cristo y quien va a avanzar realmente a lo que es la autorrealización íntima del ser. Esas son las pruebas de los guardianes que vamos a tener que estar enfrentando en este camino iniciático hacia la autorrealización. Pero también hay otras pruebas que son las pruebas de los 4 elementos. Estos son así como esos grandes parciales que tenemos que ir pasando. Hay pruebas de tierra, de agua, de fuego y de aire. Y también se la van a poner a uno en cualquier momento, porque en esas pruebas de los 4 elementos es como las jerarquías saben cómo anda el iniciado espiritualmente. Ahí que se ve si realmente se está practicando, si en el momento en que la vida se pone intensa, complicada, surge, hay realmente rectitud, hay realmente sabiduría y amor, o no, o estamos simplemente ahí reaccionando, cometiendo errores, etcétera, etcétera. Esas pruebas son muy importantes porque nos sirven para templarnos, para templar esa espada que nosotros vamos a tener internamente. Si nosotros no estamos trabajando, esa espada va a estar ahí toda blandengue, pero nosotros estamos trabajando sobre nosotros mismos y pasando esas pruebas, esa espada va a coger temple, va a coger filo y vamos a poder avanzar realmente en el trabajo interior. Las pruebas de tierra son aquellas que van a estar relacionadas con lo que son situaciones de pobreza, situaciones donde como que la economía se nos aprieta, como que este mes como que parece como que no me va a alcanzar, como que ahora no sé cómo voy a pagar la renta, como que esas situaciones son pruebas de tierra. La vamos a ver antes de iniciar el camino. Y luego de que iniciemos el camino, como ustedes vieron, primera y segunda iniciación van a tener muchas pruebas relacionadas con la tierra, que en el plano físico aprender a sonreír ante las adversidades, aprender a desarrollar esa paciencia, esa confianza en el ser, matar muchos yoes de codicia, etcétera, etcétera. También mucho trabajo en relación a lo que es la fornicación, porque aquí también hay karmas que se van a ir pagando con esas circunstancias, porque así como nosotros estuvimos todo el tiempo botando esa riqueza interior que es nuestra energía a través de la fornicación, pues ahora vamos a tener que pagar muchos karmas con situaciones así complicadas de economía. Entonces,
Si en el plano físico no nos desesperamos, aprendemos a sonreír ante las adversidades, se pasan la prueba. Si no, pues las fallamos. En el mundo astral, cuando se nos ponen esas pruebas, se ve la persona como entre dos piedras, o puede ser hasta entre dos montañas así grandes que amenazan con apretarle y estrujarlo, así como cuando en el plano físico se nos ponen la cosa así como apretada. Eso, en el mundo astral se ven como esas piedras que quieren espicharnos. Si la persona se escandaliza, si la persona se horroriza ante ese escenario, pues eso pierde la prueba, porque es una alegoría de lo que en el plano físico no está teniendo esa capacidad se desespera también cuando las cosas se aprietan. Si la persona, por el contrario, encuentra una salida, no se desespera, pasa la prueba de tierra. Las pruebas de agua, pues son esas pruebas en las que se nos va a medir la capacidad de no ahogarnos en un vaso de agua, de aprender a ser como el agua que se adapta a cualquier envase que lo contenga. Entonces nosotros debemos aprender a adaptarnos a las diversas circunstancias de la vida, a las diversas situaciones sociales. Esas personas que no saben vivir entre los pobres, que ante una situación adversa se desesperan, gritan, se rascan la vestidura, quieren soltar la toalla de una vez, desde que la cosa se aprieta, pues no pasan las pruebas de agua, se ahogan en el mar de la vida, en lugar de luchar, echar para adelante, ponerle ánimo, ponerle impulso. En el mundo astral, ¿cómo se ven las pruebas de agua? Pues nos vemos que nos tiran en un océano, en el mundo astral, y ahí creemos que nos ahogamos y nos desesperamos y nos pataleamos. Así como esa alegoría de cómo nosotros nos dejamos ahogar por las circunstancias de la vida diaria, que no comprendemos que todas esas circunstancias tienen una razón de ser y son que nosotros de esas circunstancias saquemos la sabiduría. ¿Cómo? Eliminando los defectos psicológicos que ante esas circunstancias se nos manifiestan, porque en ellos es que está atrapada la sabiduría. Y en ninguna otra circunstancia se nos van a salir esos defectos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en estado de bonanza, cuando todo no va bien, cuando tenemos éxito en esto, cuando nos salió bien aquello, no se están manifestando esos yoes de desesperación, de angustia, de todo eso que se nos manifiesta cuando estamos bajo esas pruebas de agua. Entonces, de ahí es de donde sale la sabiduría y por eso es que son tan importantes esas pruebas. Entonces, bueno, pasar esas pruebas indica que por ejemplo, en el plano astral, en el mundo físico, aprender a sobrellevar todas las circunstancias de la vida, que si nos toca, qué sé yo, cualquier circunstancia que nos pone en algo, en una situación incómoda, aprender a autoobservarnos, morir, ver qué es lo que se nos está manifestando, buscar la salida más viable, no desesperar, no estresarnos. Y en el plano astral, si nos tiran ahí en el agua y nosotros más bien nadamos plácidamente en ese mar, ahí pasamos la prueba de agua. Las pruebas de fuego pues están relacionadas más con lo que es la ira, el orgullo y también con la pasión, porque ahí es donde se mueve muchísimo fuego en nosotros. Entonces, por ejemplo, esas personas que son muy coléricas, muy iracundas, se queman en las pruebas de fuego. En el plano astral la persona puede verse humillada, puede verse calumniada, puede verse vejada y si se mete en soberbia, si empieza a pelear, a defenderse, etcétera, regresa al plano físico pues fracasado. Lo mismo también en el plano físico, nosotros nos vemos ante circunstancias de que nos calumnian, de que nos ofenden, de que nos afrentan y eso nos mueve toda esa diablera, nos prende ese fuego y nos quemamos y queremos quemar a todo el mundo y decimos y nos defendemos y gastamos montones de energía en todos esos procesos y perdemos la prueba. Otra forma como se nos presentan esas pruebas de fuego en el astral es la persona verse rodeada de llamas, que se está quemando. Entonces, si la persona se desespera, si ante esa situación, pierde la prueba de fuego. Si por el contrario no se desespera, busca la salida, mantiene la calma o hasta sale volando en el astral, pues pasa en la prueba de fuego. Y ya las pruebas de aire, estas están relacionadas con lo que son los apegos. Entonces, las personas que no están dispuestas a renunciar, pero hasta lo más querido, se queman en las pruebas de aire.
porque nosotros tenemos que aprender a renunciar a todo. Pero nosotros nos apegamos a todo, nos apegamos a que al celular, nos apegamos que a tal zapato, que nos apegamos al hijo, a la pareja, a la mamá, al papá, al qué sé yo qué. No comprendemos lo pasajero de todo en esta vida. Cuando algo le toca irse, pues nos metemos en estados psicológicos terribles, sufrimos lo indecible y así pues perdemos las pruebas de aire. En el mundo astral, ¿cómo nos prueban esto? Nos tiran, por ejemplo, de un precipicio y nos sentimos así como que vamos cayendo. Si nos desesperamos y gritamos, ¡ah!, así como hacemos en el plano físico cuando alguien o perdemos algo o a alguien, pues perdemos la prueba. Si por el contrario nos lanzan y nosotros no nos desesperamos, más bien hasta salimos volando en esa situación, pasamos la prueba de aire en los mundos internos y en el mundo físico si aprendemos a dejar ir, si tenemos esa aceptación para comprender que nada tenemos y que con nada nos quedaremos y que todo es todo y todos son y somos pasajeros, ¿ok? Entonces esas son las pruebas de los 4 elementos y esas son en general las pruebas que conlleva el camino de la iniciación. Entonces, esta conferencia, por ejemplo, a mí en lo particular, me parece que es una conferencia sumamente importante porque si realmente nuestro norte es la liberación, si realmente nuestro norte es la revolución, la autorrealización íntima de nuestro ser, aquí tenemos pautas muy precisas. Aquí se nos está mostrando qué es todo eso que vamos a vivir y estar alertas. La vamos a poder ver hasta, mira, pero es que esto es una prueba. Esta situación aquí, no, déjame ponerme a morir y salir adelante en esto, e internamente vamos a ir viendo los avances, a tal como dice aquí, lo que nos toca es aprender a sacar partido de las peores adversidades que se nos presenten en la vida, porque ahí está oculto en esa situación, está el avance que nuestro ser necesita que demos internamente. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Espero pues que se haya comprendido, espero que también les sea de muchísima utilidad. Y bueno, aprovecho para invitarles a la próxima conferencia de fase B, una conferencia sumamente interesante, donde vamos a estar hablando específicamente sobre el fuego sagrado. Vamos a ver qué es realmente el fuego sagrado, todos los pasos para llegar a despertar ese fuego sagrado.